En 1988, la familia Turner decidió alejarse del bullicio de la ciudad para comenzar una nueva vida en un tranquilo y remoto pueblo llamado Black Hollow, ubicado en lo profundo de las montañas de Canadá. La familia, compuesta por Thomas, el padre, Emily, la madre, y sus dos hijos, Michael y Sarah, estaba emocionada por la oportunidad de vivir rodeada de la naturaleza. Habían comprado una acogedora cabaña de piedra, situada al borde de un denso bosque, donde los árboles centenarios y los arroyos cristalinos ofrecían un entorno idílico. El primer mes en Black Hollow fue como un sueño hecho realidad. Las mañanas estaban llenas de risas, el aire olía a frescura, y los niños exploraban con entusiasmo el bosque cercano, descubriendo pequeños arroyos y animales salvajes. Emily se había enamorado de su jardín, donde planeaba cultivar sus propias verduras, y Thomas, quien trabajaba como escritor, encontraba inspiración en cada rincón de su nuevo hogar. Parecía que la familia Turner había encontrado su propio paraíso. Pero a medida que los días se convertían en semanas, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Michael y Sarah hablaban de una sombra que veían entre los árboles cuando jugaban al borde del bosque. Emily empezó a notar que algunos animales del criadero desaparecían sin dejar rastro como gallinas y conejos, y a veces escuchaba aullidos lejanos en la noche, un sonido que no había oído antes y que la hacía sentir incómoda. Thomas, siempre escéptico, desestimó las preocupaciones de su esposa e hijos, atribuyéndolas a la imaginación y a los cambios de la vida en el campo. Sin embargo, una noche, mientras trabajaba tarde en su oficina, escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Al abrirla, no encontró a nadie, solo unas profundas marcas de garras en la madera. Aunque no lo dijo en voz alta, algo en su interior comenzó a inquietarse. A medida que el invierno se acercaba, la familia Turner se fue aislando más. La mayoría de los vecinos en Black Hollow vivían a varias millas de distancia, y las tormentas de nieve hacían que los caminos fueran intransitables. Fue entonces cuando las presencias extrañas se intensificaron. Emily empezó a sentir que alguien la observaba desde la oscuridad del bosque, y Michael y Sarah ya no querían salir a jugar. Una noche, mientras la nieve caía pesadamente, Thomas tuvo que viajar a la ciudad vecina para resolver algunos asuntos laborales. Se despidió de su familia, prometiendo volver al día siguiente. Lo que no sabía es que esa sería la última vez que vería a su esposa e hijos con vida. Esa noche, el bosque se llenó de un silencio antinatural, roto solo por los lejanos aullidos que parecían acercarse cada vez más. Emily, nerviosa, cerró bien todas las ventanas y puertas, mientras los niños se acurrucaban en la sala de estar. Justo antes de la medianoche, el silencio se rompió por un golpe estremecedor en la puerta trasera. Lo que ocurrió después fue un caos de gritos, terror y sangre. Un hombre lobo, una criatura de pesadilla, irrumpió en la cabaña. Sus ojos brillaban con una furia salvaje mientras destrozaba todo a su paso. Emily luchó con todas sus fuerzas para proteger a sus hijos, pero la bestia era imparable. La cabaña, que alguna vez fue un hogar lleno de amor y risas, se convirtió en un escenario de horror. Cuando Thomas regresó a la mañana siguiente, la nieve teñida de rojo y el silencio sepulcral que envolvía la cabaña le anunciaron la tragedia antes de que entrara. Su familia había sido brutalmente asesinada, y él quedó solo, consumido por el dolor y la culpa de no haber estado allí para protegerlos. Sin embargo, en medio de la desesperación, una fría determinación comenzó a crecer en su corazón. Decidió que encontraría al responsable, y así comenzó una búsqueda que lo llevaría a los rincones más oscuros de la tierra, y eventualmente, al límite de su humanidad. En los siguientes 3 años, Thomas investigó obsesivamente, recolectando fragmentos de leyendas antiguas y escuchando susurros en pueblos olvidados. Pronto se dio cuenta de que la criatura que mató a su familia no era solo un animal, sino un ser maldito por fuerzas que él apenas podía comprender. Los 3 años que siguieron al asesinato de su familia fueron un descenso al abismo para Thomas Turner. Lo que comenzó como un dolor insoportable pronto se transformó en una obsesión fría y calculada. Viajó de pueblo en pueblo, de biblioteca en biblioteca,
buscando cualquier información que lo acercara al monstruo que le había arrebatado a su familia. Habló con ancianos que recordaban leyendas de tiempos antiguos, con cazadores que afirmaban haber visto criaturas extrañas en el bosque, y con académicos que lo miraban con escepticismo cuando mencionaba la palabra hombre lobo. Con el tiempo, sus investigaciones lo llevaron a un pequeño y aislado pueblo en los Apalaches canadienses, conocido por sus historias de brujería y maldiciones antiguas. Fue allí donde escuchó hablar de un chamán llamado Ailean, un hombre solitario que vivía en una cabaña al borde de un acantilado, y que se decía tenía conocimientos de lo arcano y lo prohibido. Con una mezcla de esperanza y temor, Thomas decidió buscar al chamán. Tras un viaje arduo, finalmente encontró la cabaña de Ailean, un lugar apartado y sombrío, donde los vientos del mar rugían sin descanso y las olas golpeaban furiosas contra las rocas. El chamán era un hombre de edad indeterminada, con ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. Al principio, Ailean se mostró reticente a ayudarlo, advirtiendo a Thomas que los caminos que estaba a punto de recorrer no tenían retorno. Pero Thomas estaba decidido, dispuesto a pagar cualquier precio. Le explicó al chamán cómo su familia había sido asesinada por un hombre lobo, y cómo había pasado 3 años rastreando al monstruo, sin lograr atraparlo. Ailean escuchó en silencio, y luego, en voz baja y grave, le habló de una antigua maldición, un poder oscuro que podía concederle la fuerza necesaria para enfrentar al hombre lobo, pero que al mismo tiempo lo condenaría a algo peor que la muerte. El chamán le habló del Wendigo, un espíritu vengativo nacido del dolor y la desesperación, una criatura de hambre insaciable y poder inmenso. Thomas escuchó con atención cada palabra, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que esta era su única oportunidad de vengarse, y aunque las advertencias de Ailean lo inquietaban, su deseo de justicia, o quizás de venganza, era más fuerte que su miedo. Finalmente, Ailean accedió a ayudarlo, advirtiéndole una vez más que el ritual que estaban por realizar cambiaría su vida para siempre. Thomas, con la imagen de su familia asesinada grabada en su mente, aceptó sin dudarlo. El ritual tuvo lugar en el bosque cercano, bajo la luz de la luna llena. Ailean trazó símbolos antiguos en el suelo y recitó cánticos en una lengua olvidada. Thomas sintió como el aire a su alrededor se volvía más denso, casi asfixiante, y una oscura energía comenzó a rodearlo. El chamán le entregó una poción hecha de raíces y hierbas, y con un último suspiro de duda, Thomas la bebió. El dolor fue inmediato y desgarrador, como si su cuerpo se estuviera quemando desde adentro. Cayó de rodillas, retorciéndose en el suelo mientras sentía como algo oscuro y monstruoso tomaba control de su ser. Sus gritos resonaron en el bosque, mezclándose con los cánticos de Ailean y el ulular del viento. El proceso pareció durar una eternidad, pero finalmente, el dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de poder indescriptible. Cuando Thomas se levantó, ya no era el mismo hombre. Sus ojos reflejaban un hambre que no era solo de venganza, sino de algo más primitivo y salvaje. Sentía la energía del Wendigo fluir por sus venas, dándole una fuerza sobrehumana, pero también una creciente sed que sabía que nunca podría saciar del todo. El chamán lo miró con tristeza, consciente del destino que había sellado. Ahora tienes el poder que buscabas, dijo Ailean en voz baja, pero recuerda, cada vez que uses esa fuerza, una parte de tu humanidad se desvanecerá. Y cuando la última chispa de humanidad desaparezca, te convertirás en algo peor que la bestia que cazas. Thomas asintió, aceptando las consecuencias de su decisión. Con su nueva fuerza, sabía que finalmente encontraría al hombre lobo, y que se haría justicia por su familia. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña voz le susurraba que quizás estaba persiguiendo algo más que justicia, y que el verdadero monstruo al que debía temer ya no era el hombre lobo, sino él mismo. Transformado en una criatura poderosa y peligrosa, Thomas Turner ya no era el hombre que alguna vez fue. Su humanidad se tambaleaba en el filo de la navaja, pero su misión seguía clara, encontrar y destruir al hombre lobo que había masacrado a su familia.
Con el poder del Wendigo corriendo por sus venas, emprendió su búsqueda final, moviéndose a través de los bosques con la velocidad y la agilidad de un depredador. Durante meses, recorrió las montañas y los valles de Canadá, dejando una estela de terror en su camino. Thomas evitaba a los habitantes de los pueblos cercanos, consciente de la oscuridad que lo consumía poco a poco. Se movía solo por la noche, cuando la luna llena iluminaba su camino, y cazaba en silencio, rastreando al hombre lobo con una ferocidad que bordeaba lo inhumano. En sus cacerías, Thomas descubrió que su nueva naturaleza le permitía percibir cosas que antes estaban fuera de su alcance. Podía sentir el rastro de la bestia en el aire, oler su presencia incluso a millas de distancia, y sus sentidos eran tan agudos que podía escuchar los latidos de un corazón a través de la nieve. Era como si su humanidad se estuviera desvaneciendo, dejando solo al cazador despiadado en su lugar. El rastro del hombre lobo lo llevó a un antiguo bosque conocido como el Bosque de las Sombras, un lugar envuelto en misterio y miedo. Los aldeanos evitaban esa área, hablando en susurros de extrañas desapariciones y criaturas que se movían entre los árboles. Thomas sabía que allí se escondía la bestia, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Una noche, bajo la luz pálida de la luna llena, Thomas finalmente encontró lo que buscaba. En el corazón del Bosque de las Sombras, junto a un río congelado, se enfrentó cara a cara con el hombre lobo. La criatura era incluso más grande y aterradora de lo que relataban, con ojos rojos que brillaban con una malicia inhumana y colmillos que destellaban en la oscuridad. El encuentro fue brutal y violento. Ambos se lanzaron el uno contra el otro con una furia desatada, como si el odio que compartían fuera lo único que los mantenía vivos. Los rugidos del hombre lobo y los gruñidos guturales de Thomas resonaron en el bosque, ahogando todos los demás sonidos. Durante lo que pareció una eternidad, se enzarzaron en una lucha a muerte, con dientes y garras desgarrando carne y hueso. Thomas, alimentado por la sed de venganza y el poder del Wendigo, no cedió terreno. A medida que la batalla se prolongaba, comenzó a sentir una creciente hambre, una necesidad primaria que no había sentido antes. Era como si la esencia del Wendigo clamase por consumir no solo la vida de su enemigo, sino también su alma. En medio de la lucha, se dio cuenta de que no solo quería matar al hombre lobo, quería devorarlo, absorber su poder y terminar con su existencia de una manera que trascendía lo físico. Con un último estallido de energía, Thomas logró acorralar al hombre lobo. Sus ojos, ahora completamente transformados en los de una bestia, reflejaban la luna llena mientras levantaba sus garras para dar el golpe final. Pero justo en ese momento, una voz familiar resonó en su mente, la voz de Emily, su esposa. Le recordaba quién era, lo que había sido, y lo que estaba a punto de perder para siempre. La duda lo paralizó por un breve segundo, pero fue suficiente para que el hombre lobo lanzara un ataque desesperado, hundiendo sus colmillos en el brazo de Thomas. El dolor fue insoportable, pero también sirvió para sacarlo de su trance. Con un rugido de furia y desesperación, Thomas arrancó al hombre lobo de su brazo y, con un movimiento final y letal, le arrancó el corazón, terminando con la vida de la criatura de una vez por todas. El silencio que siguió fue abrumador. El cuerpo del hombre lobo se desplomó en la nieve, inerte, mientras Thomas se quedó allí, jadeando, cubierto de sangre y con el corazón de la bestia todavía latiendo en su mano. La victoria debería haber sido dulce, pero en lugar de eso, Thomas sintió un vacío aterrador en su interior. El hambre que había sentido durante la batalla no se había desvanecido, al contrario, ahora era más fuerte que nunca, un recordatorio de lo que se había convertido. Sabía que había cumplido su venganza, pero también sabía que ya no podía volver a ser el hombre que una vez fue. La oscuridad del Wendigo había echado raíces profundas en su alma, y la victoria que había anhelado durante tanto tiempo ahora le sabía amarga. Se dio cuenta de que, aunque había destruido al monstruo que mató a su familia, se había convertido en algo igual de terrible, si no peor. Con el corazón del hombre lobo aún en la mano, Thomas se alejó del Bosque de las Sombras, consciente de que su verdadera lucha apenas comenzaba. Ahora,
Tenía que enfrentarse a la peor de las bestias, él mismo. A medida que avanzaba, los árboles se cerraban a su alrededor y la sombra del Wendigo lo envolvía completamente. La transformación estaba casi completa, ya no quedaba rastro del hombre que había sido. Solo una criatura solitaria y hambrienta, destinada a vagar eternamente, buscando saciar un apetito que nunca se apagaría. Consejo del encapuchado, recuerda suscribirte.